Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 22. La vida de Teudur Maur ap Cadel, Tudor Maur, y de su hijo Rhys II ap Teudur. La masonería. Y tan pronto como Guillermo se hizo con el poder en Inglaterra, puso fin al influjo migratorio de vikingos escandinavos a Inglaterra, introduciendo numerosas reformas administrativas, agrícolas y económicas de ideales franceses a fin de favorecer la estabilidad de su nuevo reino. En aquel año en que Guillermo el Conquistador conquistó Inglaterra, Cadel ap Einon llevaba ya 11 años muerto y su hijo Tudor Maur ya estaba reinando en Deheubarth por 11 años. En su 5º año de reinado, su esposa le dio a luz a su hijo Rhys II, hijo de Tudor, cuando tenía 30 años de edad. Tudor Maur reinó un total de 45 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 70 años y murió. Y durante su vida, Tudor Maur, el rey de Deheubarth, se afanó en compilar y completar la historia de sus antepasados como reyes de Gales, y mucho más atrás en el tiempo, de modo que llegó a descubrir cuáles eran sus antepasados y los años que éstos vivieron, siendo así como se descubrió en los registros históricos. Sus antepasados son los siguientes. Atosa, la hija de Ciro II, 61 años. Asur-Jerjes, 145 años. Olimpio, 84 años. Alejandro, 61 años. Herodión, 72 años. Ligio, 85 años. Filipo, 77 años. Antonino, 88 años. Atanasio, 85 años. Julio, 80 años. Urbano I, 66 años. Urbano II, 40 años. Tebant Glov, 62 años. Coel I, también llamado Coilus, Hen Go de Bok Apcilin, 65 años. Ceneu, 129 años. Gurst Ledlum ap Ceneu, 71 años. Meirchion Gulp ap Gurst, 78 años. Elivir Lidanguin ap Meirchion, 66 años. Elivir, 84 años. Liwarch Hen, 69 años. Gwig, 52 años. Gwiar, 66 años. Tegit, 42 años. Algin, 62 años. Sande ap Algin, 68 años. Elivir ap Sande, 50 años. Desde Adán, el primer hombre que llegó a existir sobre toda la faz de la tierra, hasta Noé, pasaron 10 generaciones. Y desde Jafet, el hijo de Noé, hasta Atosa, pasaron 24 generaciones. Desde Asur-Jerjes, el hijo de Atosa, hasta Elivir ap Sande, pasaron 25 generaciones. Y desde Gwiard Manaub, el hijo de Elivir ap Sande, hasta Tudor Maur mismo, existen 9 generaciones. De modo que desde Adán hasta Tudor Maur han transcurrido 68 generaciones, las cuales están registradas en la escritura de estos libros. Elivir ap Sande, el hijo de Sande ap Algin, 50 años. Gwiard de Elivir Manaub, 60 años. Gwynedd Merfyn Frych, 84 años. Rodri Mar el Grande, Einon ap Owain I, 58 años. Cadel ap Rodri Mar,
Einon ap Owain II, 59 años. Hywel da ap Cadel, Einon ap Owain III, 63 años. Owain ap Hywel da, Einon ap Owain IV, 55 años. Einon ap Owain V, 51 años. Cadel ap Einon, 71 años. Tudor Mar, hijo de Cadel, quien vive hasta ahora. Y Tudor Mar, el rey de Deheubarth de la tierra de Gales, fue un colaborador mucho más activo que su padre Cadel en apoyar a los hermanos de Cristo, y comenzó a darles tierras de labranza a todas aquellas comunidades de ungidos que activamente se afanaban por predicar al pueblo la palabra de Dios, la Biblia. A su hijo Rhys ap Tudor, o también llamado Rhys II ap Teudur, lo llamó Rhys II en honor al ungido Rhys que vivió en tiempos de Maredudd, el rey de Gales, pues lo tenía por profeta de Jehová, el único Dios verdadero. Lo admiraba mucho y desde entonces consideró necesario escuchar a los santos a fin de reinar con éxito y prosperidad en su gobierno. Por supuesto, restringió al máximo toda clase de persecución o tribulación lanzada contra ellos por parte de la Iglesia católica o de cualquier otro enemigo. Y el grupo de ungidos que vivían en aquellos tiempos en Deheubarth, el único existente entonces en toda Gales, comenzó a ser dirigido por el sucesor de Rhys tras su muerte, Francisco Masón, también un anciano de congregación. Y de forma discreta y sigilosa influían decisivamente en la corte real de Tudor Mar, y a aquel grupo de ungidos se les llegó a conocer popularmente como los francmasones o masones, en alusión a su dirigente, y a sus diversas comunidades o congregaciones en donde se reunían se les llamaba logias, término castellano que se origina del término griego logos, que significa verbo o palabra, haciendo referencia al Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el amo de la congregación ungida. Por supuesto, a lo largo de los siglos, muchos de los masones se separaron del grupito original y comenzaron a formar sus propias logias con costumbres y actividades muy diversas entre sí, aunque todos tenían en alta estima la Biblia, la palabra de Dios o logos. Ahora bien, a Tudor Mar, el rey, no le interesaba tanto la política como la religión en sí, de modo que pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando la Biblia en su castillo y colaborando con los masones en sus reuniones religiosas en las logias, donde se congregaban, además de compilar la escritura de la historia de sus antepasados. Por otro lado, los francmasones fomentaban en el interior de las logias el desarrollo de cada miembro suyo en la especialización de una profesión artesanal como la cerámica, la escultura, la pintura, la arquitectura, la ingeniería, el dominio de varios idiomas, las matemáticas y las ciencias físicas y químicas como saberes para la enseñanza, la carpintería, la albañilería, la política monárquica, el comercio, la teología bíblica, la agricultura y la ganadería, además de la confección textil y la metalurgia, tanto en joyas y metales preciosos como en metales destinados a la construcción de edificios y otros objetos de uso cotidiano. De hecho, trataban de abarcar todas las artes y todo el conocimiento científico, técnico y religioso a fin de poder ser una fuerte influencia en las esferas del gobierno en donde las logias radicaban, a fin de velar por un gobierno fraternal, humanitario, racional, equitativo e iluminado que dejara atrás los horrores perpetrados
por culturas y formas de gobierno más antiguas. Por estos motivos, Tudor Maur, rey de Deheubarth, aunque continuó siendo rey hasta el día de su muerte, decidió encargar todo el gobierno y su respectiva administración a su hijo Rhys ap Tewdwr en calidad de virrey, a fin de que estuviera bajo su trono. Y lo coronó como virrey suyo cuando Rhys ap Tewdwr contaba con 18 años de edad. Por supuesto, Tudor Maur llegó a tener 3 hijas más además de él, y Rhys ap Tewdwr llegó a reinar por 15 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 33 años y murió. Ahora bien, Rhys ap Tewdwr nació en Deheubarth, en la región de Carmarthenshire, y con 14 años de edad su padre lo unió en matrimonio con Gladys Ferch Rhiwallon, la hija de Rhiwallon ap Cynfin, el hijo de Cynfin ap Gwerstan, y por tanto hermano del rey Bledin del reino de Powys, en alianza política entre ambos reinos. Así, Rhys ap Tewdwr y Gladys Ferch tuvieron 4 hijos y una hija. Gruffydd, el primogénito, a quien engendró cuando tenía 15 años de edad, Hywel, Goronwy y Cadogan, y su hija, la más pequeña de todos sus hijos, la llamó por nombre Nest, a quien darían matrimonio a Gerald de Windsor. Ahora bien, tan pronto como Rhys ap Tewdwr comenzó a reinar como virrey, tuvo que aplastar una conspiración que llegó a descubrir contra él a manos de su primo segundo, Rhys ap Owain, a quien logró asesinar en la batalla de Caradoc ap Gruffydd, y lo derrotó junto a sus traidores apoyadores. Caradoc ap Gruffydd era el rey de Gwent que salió en auxilio de Rhys ap Owain cuando éste le pidió apoyo para destronar a su primo segundo del trono de Deheubarth en un intento de hacerse con el poder, pues así Caradoc ap Gruffydd podía manipularlo a su antojo y anexionarse para Gwent el reino de Deheubarth en un futuro. Pero, aunque Rhys ap Owain murió en la batalla, Caradoc ap Gruffydd, el rey de Gwent, logró huir a su reino junto a algunos de sus soldados y 3 años después volvió de nuevo a Deheubarth, pues logró reunir a un ejército mucho mayor que la vez anterior, e invadió el reino obligando así a Rhys ap Tewdwr a buscar refugio en la catedral de St. David tras perder a todos sus hombres en la batalla cuando los resistió con ferocidad. Al enterarse de la vergonzosa retirada en huida del campo de batalla de su mismísimo hijo como virrey, su padre Tudor Maur, el rey de Deheubarth, lo persuadió con vehemencia allí en la catedral a buscar una solución inmediata que no provocara una deshonra tan humillante como la que estaba produciendo su retirada ante el enemigo. Entonces Rhys ap Tewdwr decidió solicitar la ayuda de Gruffydd ap Cynan, el rey de Gwynedd, quien le respondió favorablemente enviando a sus ejércitos para poder aplastar al invasor Caradoc ap Gruffydd y sus aliados Trahaearn ap Caradoc, el hijo de Caradoc, quien quería también apoderarse de Gwynedd derrotando a Gruffydd ap Cynan, y a Meilir ap Rhiwallon, el hermano de Gladys, o sea, el mismísimo cuñado de Rhys, que quería también derrotarlo por causa de rencillas familiares existentes. Y la batalla la ganó al fin Rhys ap Tewdwr de forma decisiva, lo que trajo como consecuencia que tanto Deheubarth como Gwynedd y Powys quedaran unidos como reinos aliados en toda Gales. Ante aquella unidad victoriosa de los galeses, el rey normando Guillermo el Conquistador de Inglaterra, también llamado William, decidió viajar hasta Deheubarth
preocupado por el hecho de que Gales volviera a quedar reunificada y ello supusiese una seria amenaza para su reino inglés. De hecho, los vikingos siempre quisieron fragmentar Gales a fin de debilitarla y hacerla más vulnerable a su influencia. Por eso, Guillermo fue hasta allá con objeto de investigar. Su pretexto fue peregrinar como un devoto católico a la catedral de St. David, pero lejos de ir hasta allá como un humilde creyente, fue con todo su imponente séquito real atravesando el ancho meridional de Gales. Y cuando llegó hasta allí, solicitó una audiencia con el virrey Rhys ap Teudur, y cuando la obtuvo, llegó a comprender que aquella alianza galesa no suponía ninguna amenaza para Inglaterra, sino que hasta podía llegar a ser una ventaja grande para ella. Así que Guillermo le comenzó a rendir homenaje a Rhys ap Teudur y a su padre Tudor Már, y los reconoció públicamente como aliados y legítimos soberanos del reino de Deheubarth. En cambio, a fin de garantizar la alianza anglo-galesa, Guillermo el Conquistador le estipuló al virrey Rhys ap Teudur el pago como tributo a Inglaterra de 40 libras anuales, a lo que Rhys accedió, pues tal vez suponía protección para Deheubarth ante posibles ataques enemigos. Y el pago tributario fue acordado efectuarse durante todo el tiempo que viviese Guillermo como soberano inglés, es decir, por 6 años hasta que él murió, y fue sucedido en el trono por sus hijos. Un año después de la muerte de Guillermo el Conquistador, Cadogan ap Bledin, el hijo de Bledin ap Finfin, rey de Powys, rompió su alianza establecida con Deheubarth y procedió a invadir el reino con sus tropas, a lo que Rhys ap Teudur huyó a Irlanda tras una brevísima confrontación con el enemigo. Al oír esto su propio padre, Tudor Már, estalló en cólera e ira, injuriando y maldiciendo a su propio hijo, tachándolo de perro cobarde que huía con el rabo entre las patas. Se sentía tan abrumado de tener a un hijo tan cobarde que le gritaba a Dios y le decía por qué lo había castigado con un hijo tan deshonroso como él. No podía comprender por qué volvía a huir de sus enemigos en vez de enfrentarlos hasta la muerte, y decidió él mismo reunir a las tropas de Deheubarth para confrontar en batalla a las de Powys, y comenzaron a luchar en batalla sangrienta. El resultado de aquel conflicto fue que, aunque no lograron expulsarlos de Deheubarth, al menos los retuvo en las proximidades de sus fronteras, causándoles muchas bajas en vidas humanas. Pero Tudor Már resultó herido de gravedad en la batalla, y tuvo que ser evacuado por su escolta personal hasta su castillo para ser atendido y auxiliado en sus heridas. Al oír sobre estas cosas y acontecimientos, Rhys ap Teudur se armó de valor y, solicitando el apoyo de los gobernantes irlandeses, fue hasta Deheubarth con muchos soldados y ejércitos en una imponente flota naval de guerra, y logró derrotar al enemigo de Powys, asesinando tanto a Cadogan, el rey de Powys y sucesor de Bledin, como a sus propios hermanos Madoc y Rhyd. Los pocos hombres de Powys que sobrevivieron a la matanza huyeron despavoridos hacia sus tierras de origen. Ante aquella victoria, Tudor Már, su padre, lo elogió y le exhortó a no volver nunca más a demostrar cobardía ante sus enemigos. 3 años más tarde, después de estos sucesos, Rhys ap Teudur tuvo que volver a enfrentarse a una conspiración contra él mismo, en este caso por parte de Gruffydd, el hijo bastardo del difunto rey Maredudd ap Owain, el medio hermano de Einon ap Owain V.
Por supuesto, en aquellos tiempos no era costumbre que los hijos bastardos tuviesen derecho alguno a heredar un trono, a menos que lo obtuviesen por el uso de la fuerza. Pero Gruffydd, el hijo de Maredudd, era un viejo codicioso y repudiado por la corte de toda Gales, y tuvo la osadía de querer apoderarse del trono de Deheubarth con la ayuda de unos soldados mercenarios. Pero Rhys ap Teudur logró darle muerte junto a sus apoyadores en la conocida batalla de St. Docmaels. Ante aquella valerosa victoria, su padre Tudur Maur honró a su hijo públicamente, dándole todos los tesoros del reino. Finalmente, 2 años después de ganar aquella batalla, los normandos que procedían de Francia y que continuamente llegaban a Bretaña para invadirla o para vivir en Inglaterra, llegaron formalmente a conquistar Brycheiniog en la primavera de aquel año, con la ayuda de los vikingos que ya moraban allí desde hacía ya mucho tiempo. Y así lograron apoderarse del reino, pues de hecho, quienes estaban detrás de todas las conspiraciones en Gales para derribar a sus reyes eran los vikingos, tanto de origen inglés como francés. Y cuando Brycheiniog cayó en manos normandas, sus líderes mandaron sicarios para dar muerte al virrey Rhys ap Teudur, y así lo consiguieron hacer en el mes de abril. La conquista de Brycheiniog, conocida como la Batalla de Brecon, abrió el camino para la futura conquista de Deheubarth a manos de los normandos, con apoyo tácito del rey de Inglaterra. Su padre, el rey Tudor Maur, lloró de puro desconsuelo la muerte de su amado hijo, y tan pronto como terminó su período de duelo y tras enterrarlo en la catedral de St. David, coronó a su nieto primogénito Gruffydd ap Rhys como virrey de Deheubarth y rey tras su propia muerte. Gruffydd ap Rhys tenía 18 años de edad en el día de su coronación por parte de su abuelo y el arzobispo de Gales. Con el pasar de los años, los normandos fueron añadiendo a sus dominios las tierras de Gwent y Morganwick, quedando de esta manera todas las tierras meridionales de Gales en poder de los invasores. Tudor Maur murió tristemente decepcionado al ver la completa desintegración de Gales ante la caída que experimentó a manos normandas, así como el fracaso de la muy breve alianza galesa que su hijo logró formalizar en sus días cuando era virrey de Deheubarth. Y el rey Gruffydd ap Rhys vivió 62 años, y por 37 reinó como rey sobre Deheubarth, aunque solo 7 como virrey. Y antes de morir, Francisco Masón le dijo a Tudor Maur por Espíritu Santo que de sus entrañas surgirían los reyes que no solamente dominarían toda Gales, sino con el tiempo Inglaterra y toda Bretaña, convirtiendo así a la isla entera en un poderoso imperio que dominaría el mundo entero, y que de sus mismísimos descendientes surgiría otra nación que con el tiempo resultaría ser mucho más poderosa y fuerte que la propia Bretaña, y cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Y estos dichos se transmitían secretamente de generación a generación entre los francmasones, hasta que llegara el tiempo señalado para su cumplimiento glorioso. Los francmasones establecieron que aquel tiempo señalado para la fundación de la nación más fuerte de toda la tierra habitada fuera cuando el legítimo sucesor del primer rey de los Tudor de Inglaterra y Gales tuviera edad suficiente para reinar.